Hay un momento en la vida de todo hombre en el que comprende que su paz mental vale más que cualquier atención pasajera. Ese instante en que deja de buscar, de insistir, de preguntar si está bien o si lo piensa. Ese momento marca un antes y un después. Porque no se trata de rendirse, se trata de despertar. De entender que quien realmente quiere estar, se queda sin que la persigan. Cuando un hombre deja de buscar a una mujer que antes era su prioridad, no lo hace para manipular, ni para jugar con su mente. Lo hace porque descubre algo más profundo. Su valor ya no está en ser aceptado, sino en saberse suficiente. En ese silencio, en esa distancia, comienza a germinar una nueva energía. Una que no pide permiso, que no necesita aprobación. Lo curioso es que muchas mujeres no están preparadas para esa transformación. Están tan acostumbradas a recibir atención constante, a que alguien las espere, que cuando eso desaparece, sienten un vacío que no pueden explicar. La falta de mensajes, de llamadas, de gestos desesperados, genera una disonancia. Y en ese espacio, aparece una pregunta incómoda: ¿y si él ya no está ahí porque descubrió que no me necesitaba? El desapego no es frialdad, es fuerza. Es la capacidad de reconocer cuando algo deja de aportarte paz y tener el valor de alejarse sin crear drama. Lo poderoso no es lo que siente la otra persona cuando dejas de buscarla, sino lo que revela sobre ti. Un hombre que es capaz de retirarse sin resentimientos está enviando un mensaje claro: su bienestar no está en manos ajenas. Durante mucho tiempo, se nos enseñó que el amor es insistencia, que hay que luchar por lo que uno quiere, incluso si eso implica perderse a sí mismo en el proceso. Pero lo cierto es que cuando alguien no te valora, luchar por su atención no es amor, es dependencia. Y la dependencia es la forma más silenciosa de autotraición. La mente humana valora lo escaso. Es una verdad psicológica tan antigua como poderosa. Lo que está siempre disponible pierde su brillo. Pero cuando algo se va, cuando alguien se aleja sin explicar, sin dramas, sin reproches, despierta algo. A veces es curiosidad, otras veces es culpa, pero siempre es movimiento. No es lo mismo que te olviden mientras sigues presente, que te recuerden cuando te has ido. Esa es la diferencia entre un hombre que ruega y uno que respeta su dignidad. Entre el que se agarra a una ilusión y el que decide seguir adelante con entereza. La clave aquí no está en provocar una reacción en ella, sino en provocarte un cambio a ti. Porque si te vas esperando que vuelva, sigues atado. Si te alejas esperando que te extrañe, sigues preso de sus decisiones. Pero si te vas porque entiendes que tu vida no puede girar en torno a alguien que no te da lo mismo que tú ofreces, entonces ya no hay cadena que te retenga. Imagina a alguien que durante meses estuvo al pendiente. Escribía, preguntaba, se mostraba disponible. Ella apenas respondía, con mensajes fríos, respuestas tardías. Él seguía, esperando, creyendo que con el tiempo ella cambiaría. Hasta que un día algo dentro de él hizo clic. Y sin avisar, se fue. No bloqueó, no insultó, no hizo escándalo. Simplemente desapareció. Los primeros días fueron difíciles. Las ganas de escribirle todavía estaban ahí. Pero con cada hora que pasaba sin hacerlo, algo nuevo comenzaba a tomar forma: libertad. La misma mujer que lo ignoraba, comenzó a reaccionar. Le contestaba historias, preguntaba a amigos en común, dejaba señales. Pero ya era tarde. Porque él había cambiado. Ese es el verdadero poder del desapego. Transforma al que se va, no al que se queda. No es una táctica, es un acto de renacimiento. Porque ya no buscas ser visto, ahora ves con claridad. En el fondo, todos sabemos que lo que se va sin ruido deja un eco más profundo. Porque el silencio no puede ignorarse. Grita verdades que las palabras jamás podrían sostener. Y cuando el silencio viene de alguien que solía insistir, el impacto es doble. No porque se fue, sino porque aprendió a hacerlo sin resentimiento. La serenidad no es indiferencia. Es madurez emocional. Es elegir el respeto propio por encima de la necesidad de encajar donde no te quieren. Y cuando una mujer se encuentra con ese tipo de hombre, algo en ella cambia también. Porque ya no está tratando con alguien que compite por su atención, sino con alguien que aprendió a dirigir la suya hacia su propio crecimiento. Y ese tipo de hombres son peligrosos. Porque no necesitan convencer, no necesitan insistir. Simplemente viven. Y esa plenitud es más atractiva que cualquier frase bien armada. La ausencia, entonces, no es solo ausencia. Es una presencia diferente. Una que no ocupa espacio, pero sí mente. Una que no está, pero se siente. Y cuando tú entiendes esto, dejas de mendigar atención y comienzas a sembrar respeto.
Pero aquí viene una advertencia importante. Si desapareces esperando un resultado, sigues atado. El desapego no es una estrategia de conquista. Es una consecuencia de tu evolución. Si buscas provocar una reacción, aún estás jugando. Pero si lo haces porque reconoces que no necesitas estar donde no eres valorado, entonces tu energía se eleva. El que espera que lo extrañen, aún depende. El que se retira para encontrarse, se libera. En esta nueva etapa, ya no se trata de ganarte el amor de nadie. Se trata de recuperar el amor propio. De entender que quien no ve tu valor, no merece tu presencia. Que no eres opción de nadie porque has decidido ser prioridad en tu propia vida. No todas las mujeres reaccionarán igual. Algunas te olvidarán sin mirar atrás. Otras sentirán tu distancia como una bofetada invisible. Algunas incluso intentarán buscarte, no porque te quieran de vuelta, sino porque no soportan perder el control que tenían sobre ti. Pero ninguna de esas reacciones debe definir tu camino. Tu meta no es que ella te extrañe. Tu meta es no necesitar que lo haga. Cuando entiendes esto, todo cambia. Las relaciones ya no te dominan. Tus emociones ya no te secuestran. Eres tú quien conduce. Tú decides dónde ir, a quién dejar atrás, a qué renunciar. Y en esa decisión, nace el verdadero poder masculino, el autocontrol. El estoicismo no te enseña a manipular, te enseña a liberarte. A vivir con intención, no con impulsos. A construir desde adentro, no desde lo que los demás te dan o te quitan. Un hombre estoico no espera mensajes, crea su camino. No ruega por atención, ofrece presencia. No busca aceptación, vive con autenticidad. Este camino no es fácil. Es más sencillo aferrarse a lo conocido, aunque duela. Pero la verdadera transformación comienza cuando eliges tu paz por encima de tu apego. Cuando decides que no estar donde no eres celebrado es un acto de amor propio, no de ego. Y eso, justamente eso, es lo que muchas mujeres no pueden ignorar. Cuando dejas de buscar a alguien, en realidad estás empezando a encontrarte a ti mismo. Es una verdad que la mayoría ignora, porque han sido condicionados a pensar que el amor exige presencia constante, atención ininterrumpida y sacrificio incondicional. Pero eso no es amor, es dependencia camuflada. Y la dependencia siempre exige, nunca construye. Muchos hombres cometen el error de medir su valor en función de la atención que reciben. Si ella responde rápido, sienten que valen algo. Si los ignora, creen que hicieron algo mal. Esta montaña rusa emocional los vuelve vulnerables, inestables y sobre todo, controlables. Porque han entregado el timón de su vida a alguien que ni siquiera está interesada en conducir con ellos. Pero cuando decides parar, cuando ya no envías el primer mensaje, cuando dejas de planear encuentros que siempre terminan en excusas, entonces recuperas el control. Tu vida vuelve a ser tuya. Y lo más irónico es que muchas veces, justo ahí, es cuando comienzas a ser notado. Pero ya no importa. Porque el verdadero cambio no es que ella te mire distinto, sino que tú te mires distinto. Que te reconozcas, que te respetes. Que entiendas que no naciste para ser opción ni sombra de nadie. Que tu tiempo, tu energía y tu atención son regalos, no obligaciones. Cuando eso sucede, todo lo que alguna vez te hizo sentir pequeño deja de tener poder sobre ti. Porque ya no estás dispuesto a sacrificar tu tranquilidad por una validación que siempre fue inestable. Empiezas a vivir con propósito. Y cuando vives con propósito, las personas correctas lo notan. No porque las estés buscando, sino porque estás avanzando. Uno de los errores más comunes es confundir silencio con desinterés. Pero no todo el que calla se ha rendido. Algunos simplemente decidieron hablar con sus actos, no con sus palabras. Y esos actos tienen más impacto que 1000 mensajes. El silencio puede ser un arma devastadora. No porque hiera, sino porque revela. Muestra que tan fuerte eres sin la necesidad de forzar conversaciones. Muestra que tu mundo no se detiene porque alguien no te responde. Y eso, para muchos, es desconcertante. Porque están acostumbrados a provocar reacciones, no a enfrentarse con el vacío que deja una ausencia firme. ¿Y sabes qué ocurre cuando mantienes ese silencio con convicción? Que comienzas a atraer desde otra frecuencia. Ya no desde la necesidad, sino desde la plenitud. Desde la paz, no desde la urgencia. Porque un hombre que no busca ser recordado constantemente, es difícil de olvidar. Lo más interesante es que esa transformación no requiere palabras grandilocuentes ni gestos dramáticos. Solo requiere coherencia. Que digas lo que sientes, que hagas lo que dices, que te retires cuando ya no te están valorando. Sin reclamos.
sin indirectas, solo con dignidad. Y aquí es donde muchas mujeres se confunden. Creen que estás jugando, que estás esperando que te roguen. Pero no. Estás en otro nivel. Has pasado de la reacción a la acción, de la ansiedad a la estabilidad. Y eso no se finge. El valor percibido de un hombre está directamente ligado a su nivel de autodominio. Un hombre que no necesita atención constante, que no se desmorona por una ausencia, que sigue avanzando a pesar de los rechazos, se vuelve magnético. Porque esa estabilidad no se encuentra todos los días. Miguel lo comprendió tarde. Durante años, fue el tipo disponible, siempre atento, siempre dispuesto. Creía que eso lo hacía especial. Hasta que se dio cuenta de que su constante presencia lo volvía invisible. Era como el fondo de una pintura, importante, pero nadie lo notaba. Hasta que un día se retiró. Sin drama, sin explicaciones. Y ahí fue cuando la gente empezó a preguntar, ¿qué le pasó? Pero ya no importaba. Porque Miguel ya no quería ser notado. Quería ser auténtico. Quería vivir sin necesitar que otros confirmaran su valor. Y eso lo hizo brillar más que cualquier esfuerzo previo. Cuando tú te enfocas en crecer, en aprender, en mejorar cada aspecto de tu vida, inevitablemente te vuelves atractivo. No porque busques serlo, sino porque te vuelves raro. En un mundo donde la mayoría ruega, tú te retiras. Donde todos corren detrás, tú caminas firme. Donde otros buscan aprobación, tú te apruebas solo. Y no hay nada más seductor que alguien que no intenta seducir. El misterio no se construye con secretos, se construye con profundidad. Y la profundidad solo nace cuando dejas de hacerte pequeño para encajar en lugares donde no cabes. Un hombre profundo es aquel que ha aprendido a estar solo sin sentirse solo. Que ha descubierto que su compañía es suficiente. Que no se conforma con lo superficial, porque ha trabajado demasiado en sí mismo como para regalarse a la primera que muestre interés. Por eso, si decides alejarte, que sea por ti. No por castigo, no por manipulación, no por estrategia. Solo por respeto. Porque entiendes que no necesitas forzar lo que no fluye. Porque tu energía merece dirección, no dispersión. Y al hacerlo, te darás cuenta de algo poderoso. La paz que llega cuando dejas de insistir, vale más que cualquier respuesta. Muchos hombres viven atrapados en el ciclo del ¿por qué no me responde? ¿Qué hice mal? ¿Cómo la recupero? Pero esas preguntas son veneno. Porque te mantienen girando alrededor de alguien que ya no gira contigo. Te estancas. Pierdes perspectiva. Y lo peor, dejas de vivir. Romper ese ciclo es un acto de rebeldía interna. Es pararte frente al espejo y decir, ya no más. Ya no voy a mendigar lo que debería ser natural. Ya no voy a insistir donde no hay reciprocidad. Ya no voy a postergar mi vida esperando una respuesta que quizás nunca llegue. Cuando haces eso, empiezas a avanzar. No por despecho, sino por decisión. Porque sabes que hay más en la vida que la atención de una sola persona. Porque entiendes que tu camino no depende de nadie más que de ti. Y en ese camino descubrirás algo aún más profundo, que el verdadero atractivo no está en la apariencia, ni en las palabras bonitas, ni en los gestos calculados. Está en la coherencia interna. En ese equilibrio que emana de alguien que se conoce, que se acepta y que se respeta. Esa coherencia no se puede falsificar. Se siente. Y cuando una mujer la percibe, sabe que está ante alguien diferente. No porque sea perfecto, sino porque es auténtico. Porque no teme estar solo. Porque no necesita que alguien lo valide. En ese punto, incluso si ella regresa, ya no lo hará por lástima ni por costumbre. Lo hará porque algo en ti la desafía. Porque tu ausencia se convirtió en una presencia distinta. Porque tu desapego se transformó en magnetismo. Pero ya no estarás esperando que lo haga. Porque el mayor triunfo no es que vuelva. Es que tú ya no dependas de su regreso para sentirte completo. Y ahí, justo ahí, empieza tu verdadera libertad. Hay un punto en este camino donde comprendes que no es necesario ser recordado para tener valor. Que tu impacto no se mide en reacciones, sino en transformación personal. Y ese entendimiento cambia todo. Porque te das cuenta de que no necesitas que te validen, ni que te extrañen, ni que te busquen. Lo que realmente necesitas es ser fiel a ti mismo. En un mundo donde todos buscan llamar la atención, el que se enfoca en sí mismo se vuelve distinto. No porque hable más fuerte, sino porque ya no grita. Ya no pide. Ya no se justifica. Su sola presencia comunica lo que antes necesitaba explicar con 1000 palabras. Y eso se nota. Ella puede notarlo también.
Puede sentir que ya no estás mirando su perfil, que ya no reaccionas a sus fotos, que no le das señales. Y en ese silencio, comienza a preguntarse, ¿qué cambió? Pero para entonces, ya no importa la respuesta. Porque tú ya no estás ahí esperando saber qué piensa. Tú estás ocupado construyendo una vida que ya no gira alrededor de lo que no te corresponde. Es aquí donde entra el verdadero propósito. No retirarse para castigar, sino para crecer. No buscar generar culpa, sino claridad. Porque cuando tú avanzas sin mirar atrás, todo cambia. Lo que parecía necesario, se vuelve prescindible. Lo que creías vital, se convierte en una lección. Y tú, en ese proceso, dejas de ser un hombre común para convertirte en uno que inspira, sin siquiera proponérselo. Los hombres que dejan huella no son los que persiguen, sino los que caminan firmes. No son los que mendigan amor, sino los que lo ofrecen sin vaciarse. Porque entendieron que su energía no está al servicio del capricho ajeno, sino de su propósito. Y ese propósito es lo que empieza a guiar cada una de tus decisiones. La disciplina reemplaza la ansiedad. La calma sustituye el impulso. El silencio se convierte en lenguaje. Y tu enfoque, antes disperso, se convierte en dirección. Las mujeres notan eso. Tal vez no lo comprendan de inmediato, pero lo sienten. Porque estás dejando de ser predecible. Porque ya no estás donde siempre estuviste. Porque ya no esperan que llegues, y aún así, en algún rincón, desean que lo hagas. Pero no es que hayas desaparecido. Es que ahora estás presente en tu propia vida. El misterio no es fingir indiferencia, sino mostrar que tienes una vida tan rica y plena, que no necesitas justificar tus ausencias. El verdadero atractivo nace del equilibrio entre cercanía y distancia. Entre disponibilidad y autonomía. Y tú lo has logrado. Has pasado de buscar atención a cultivar propósito. De esperar respuestas a construir resultados. De aferrarte al pasado a crear un nuevo presente. Y cuando una mujer se cruza contigo ahora, siente esa diferencia. Porque ya no eres el mismo que solía rogar. Ahora eres el que elige. El que observa. El que sabe que no todo lo que brilla es para quedarse, y que no todo lo que se pierde, se lamenta. Eres el hombre que aprendió a perder para ganarse a sí mismo. Y si alguna regresa, será porque ha visto que ya no puede acceder a ti de la misma manera. Porque percibe que el terreno ha cambiado, que las reglas son otras. Pero tú no estás allí para hacerla pagar, ni para cobrar viejas facturas. Estás allí, si acaso, para compartir desde tu plenitud, no desde tu vacío. Porque ahora tú decides. Decides si vale la pena volver a abrir esa puerta. Si hay algo nuevo que pueda construirse. O si simplemente agradeces el recuerdo y sigues caminando. Y en cualquiera de los casos, no hay drama. No hay ansiedad. No hay necesidad. Porque el desapego no es un muro, es un filtro. No te aísla, te protege. Te permite discernir con claridad quién merece estar y quién solo pasaba por ahí. Y esa claridad es lo que te evita perder tiempo, energía y paz en relaciones que ya no te aportan. Ya no estás en el juego de ver quién llama primero. Estás en el camino de ver quién camina contigo. Ya no buscas llenar vacíos con compañía, sino compartir tu plenitud con quien lo valore. Ya no estás tratando de ser suficiente para alguien más, estás siendo completo para ti mismo. Y eso es lo que cambia el juego. Ya no te afecta que no te escriban. Ya no te consume que no respondan. Porque ahora sabes que quien se va, deja espacio para lo nuevo. Y tú, en lugar de aferrarte, permites. Permites que se vayan. Permites que llegue lo mejor. Y sobre todo, te permites vivir sin depender de nada externo. Ese es el verdadero camino estoico. No el que evita sentir, sino el que siente sin perderse. No el que reprime, sino el que transforma. No el que ignora, sino el que elige a conciencia. Y cuando vives así, ya no necesitas jugar a desaparecer para ser extrañado. Porque lo que ofreces no se encuentra en cualquier parte. Tu serenidad, tu enfoque, tu energía, eso no se puede fingir ni replicar. Se siente, se respira, se respeta. Y si alguien alguna vez te tuvo cerca y no lo valoró, ese recuerdo le pesará. Pero tú no estarás esperando que lo reconozca. Porque ya habrás entendido que tu valor no aumenta cuando te aceptan, ni disminuye cuando te rechazan. Tu valor es constante. Porque tú lo defines. Así que no mires atrás buscando señales. Mira hacia adentro buscando claridad. Y desde ahí, hacia adelante, con firmeza. Porque la vida no se detiene. Y tú tampoco deberías hacerlo por nadie.
Ahora, si este mensaje te tocó de alguna manera, si alguna vez sentiste que diste demasiado y recibiste muy poco, si alguna vez tuviste que alejarte de alguien para encontrarte contigo mismo, entonces este contenido es para ti. Déjame leerte en los comentarios. Comparte tu experiencia, tu historia, o simplemente cómo aplicaste este cambio de mentalidad en tu vida. Tu voz puede ayudar a otros a despertar también. Y si quieres más reflexiones como esta, más herramientas para vivir con fuerza interior, con claridad y propósito, suscríbete al canal. Activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Comparte este contenido con alguien que lo necesite y quédate, porque en el próximo vídeo te voy a mostrar cómo mantener esta mentalidad incluso cuando la tentación de volver aparece. Porque sí, todos hemos sentido esa tentación. Pero solo quienes eligen su paz por encima del apego, son los que realmente crecen. Nos vemos en el siguiente.